Bueno, muy buenas noches con todos. Vamos a empezar. Vamos a empezar tomando lista para asegurarnos de que todos los participantes que se los solicito estén aquí presentes. Anderson Arellano, Presente aquí. Belén Caiza, Karina Spin, Presente, buenas noches. Dylan Freire, Presente. Evelyn Gómez, Presente, buenas noches. Santiago Guayasamín, Caroline Loachamín, Presente. Belén Tuapanta, Presente. Rafael Yepes, Presente. Víctor Zapata, Bueno, vamos a empezar. Disculpe, tenía un poco mal el internet. ¿Nos podría poner en la lista, por favor? Listo, ya te pongo en este momento. Ya, muchas gracias. Listo. Gracias a ti. Y ahora sí vamos a comenzar. Antes de empezar, cabe recalcar que al final va a haber una evaluación acerca de los temas que se van a tratar. Por ende, se les solicita que presten mucha atención. Dale, Dani. Ya, muy bien, buenas noches con todos. Somos estudiantes de la Universidad de las Américas, más específicamente de la carrera de veterinaria, y hoy vamos a presentar el tema técnicas cognitivas para el éxito académico, que forma parte de la materia aprendizaje estratégico y liderazgo. Elegimos ese tema porque creemos que no solo importa estudiar más, sino saber cómo aprende nuestro cerebro. Muchas veces nos esforzamos, pero no obtenemos los resultados esperados. Y eso tiene que ver con las estrategias cognitivas que usamos o que no usamos al momento de aprender. Como podemos ver en la imagen, el cerebro está presentado como un sistema de engranajes, lo que simboliza que el aprendizaje no ocurre al azar, sino que es un proceso estructurado donde interviene la atención, la memoria, la comprensión y la toma de decisiones. Si entendemos cómo funcionan estos mecanismos, podemos aprender de forma más eficiente y estratégica. A lo largo de la presentación vamos a explicar qué son las técnicas cognitivas, cuáles son los principios clave de Koslin y cómo estos se pueden aplicar en la vida universitaria para mejorar el rendimiento académico y el liderazgo personal. En esta diapositiva les vamos a presentar a los integrantes del equipo y el rol que cumplió cada una dentro del trabajo. Estos roles se basan en distintos estilos de liderazgo, lo cual se relaciona directamente con el aprendizaje estratégico. Para comenzar tenemos primero a Estefanía Spin, quien cumplió el rol de impulsadora transaccional. Ese tipo de liderazgo se enfoca en organizar, motivar, a través de objetos claros y asegurar que las tareas se cumplan. Su rol fue clave para mantener el orden del trabajo, distribuir responsabilidades y asegurarse de que todos los avances se entreguen a tiempo. Como siguiente estoy yo, mi persona, Daniela Garzón, con el rol de especialista transformacional. Este liderazgo se caracteriza por aportar ideas, analizar información y buscar mejoras constantes. Yo me encargué principalmente de la investigación del tema, la comprensión de los principios y de proponer cómo aplicarlos al contexto académico. Siguiente tenemos a Catherine Loachamín, quien desempeñó el rol de cohesionador.
Este tipo de liderazgo se enfoca en mantener un buen ambiente de trabajo, la comunicación y la colaboración entre los integrantes. Gracias a este rol, el equipo pudo trabajar de manera organizada, con apoyo mutuo y una buena coordinación. La combinación de estos roles permitió que el equipo funcione de manera equilibrada, demostrando que el trabajo académico también requiere liderazgo, organización y estrategias cognitivas, no solo en conocimientos teóricos. En esta diapositiva vamos a explicarles el objetivo general y los objetivos específicos de nuestra exposición. El objetivo general dice fortalecer los hábitos y estrategias de estudio de los participantes mediante la aplicación de técnicas cognitivas propuestas por Stephen Kosslyn, logrando mejorar su rendimiento académico. Esto quiere decir que muchas veces estudiamos repitiendo o memorizando sin comprender, lo que hace que olvidemos rápido la información. Con ese objetivo buscamos cambiar eso, aplicando técnicas que permitan comprender, retener y usar mejor el conocimiento. Como siguiente tenemos los objetivos específicos, que dice identificar las técnicas cognitivas de Kosslyn que favorezcan la atención, la memoria y la comprensión del contenido académico. Estos tres procesos son fundamentales porque si no prestamos atención, no comprendemos, y si no comprendemos, no recordamos lo aprendido. Siguiente tenemos aplicar de manera práctica dichas técnicas en actividades de estudio. Esto es importante porque el aprendizaje no se logra solo escuchando o leyendo, sino poniendo en práctica estrategias que se pueden usar en la vida universitaria, como el estudiar para exámenes, hacer trabajos o preparar exposiciones. Como siguiente tenemos los mecanismos y principios de Stephen Kosslyn. ¿Quién es Stephen Kosslyn? Es un neurocientífico y psicólogo cognitivo. Explica cómo aprende el cerebro y qué estrategias hacen el aprendizaje más efectivo. Su trabajo se enfoca en entender cómo procesamos la información, cómo almacenamos y cómo la utilizamos después. Gracias a sus estudios han desarrollado estrategias que permiten que el aprendizaje sea más efectivo. Los mecanismos hacen referencia a los procesos internos que utiliza el cerebro para manejar la información. Son procesos mentales que utiliza el cerebro para recibir, organizar, almacenar y recuperar. Primero el cerebro recibe la información, luego la organiza para que tenga sentido, después la almacena en la memoria y finalmente la recupera cuando la necesitamos. Por ejemplo, en un examen o una exposición. El primer lema, piénsalo bien, nos recuerda que aprender no es memorizar sin pensar, sino analizar, reflexionar y comprender la información antes de guardarla en la memoria. El segundo lema, cree y utiliza asociaciones, se refiere a relacionar la nueva información con conocimientos previos, imágenes o ejemplos. Eso facilita que el cerebro recuerde mejor lo aprendido y lo aplique en diferentes situaciones. Esas funciones que les voy a presentar, que son 4, muestran por qué las técnicas cognitivas son importantes en el ámbito académico. Primero tenemos rendimiento académico. Aprendizaje más eficaz, activo y significativo. Mejora el rendimiento académico porque permite un aprendizaje más activo, donde el estudiante participa y comprende lo que está estudiando. Como número 2 tenemos información organizada que ayudan a estructurar lo que se aprende para una mejor comprensión, lo cual es fundamental para entender temas complejos. Cuando la información está ordenada, el cerebro puede procesarla y recordarla con mayor facilidad. Como número 3 tenemos comprensión profunda. No solo memorizar, sino entender y relacionar los conceptos. Además, fomenta una comprensión profunda, ya que no se trata solo de memorizar contenidos, sino de entenderlos y relacionarlos con otros conocimientos previos. Número 4 tenemos facilita la memoria analítica. Permiten recordar la información por más tiempo y recuperarla con mayor facilidad. Estas técnicas facilitan la memoria analítica, permitiendo que la información se mantenga por más tiempo y pueda ser recuperada de forma más rápida.
Por ejemplo, al rendir un examen o al resolver un problema. Como primer lema teníamos piénsalo bien. Este tenía 6 mecanismos, de los cuales nosotros escogimos 3, que es emoción, dificultad deseable, intercalado. Como primer mecanismo tenemos la emoción. Este nos quiere mencionar o hacernos entender en cómo nuestro estado de ánimo o nuestro estado de aceptar la información académica varía y nos permite tanto mejorar nuestra memorización, nuestra atención y nuestros detalles. Ya que mientras nosotros tengamos una mejor emoción, una emoción buena, nosotros vamos a adquirir de mejor manera esta información. Al contrario que cuando esta es negativa. Un ejemplo es cuando, por ejemplo, nuestros docentes, siempre tenemos el docente que no lo queremos ver, al docente que siempre nos da esa energía de otra vez tenemos clases con él. Siempre esa materia se nos va a hacer muy difícil y es justamente por este tipo de mecanismos, ya que nosotros tenemos la emoción negativa para esta materia antes que una emoción positiva. La importancia de este es justamente que la emoción positiva va a ayudar a que tanto la memorización sea mejor, la atención sobrepase los niveles deseados y tengamos una atención específica en los detalles. ¿Pero la emoción tiene algo que ver con relaciones sentimentales? No, no tiene nada que ver, ya que, vuelta por este lado, nos mencionaba que cuando una persona recuerda de mejor manera un momento traumático antes que un momento en el que fue feliz. Pero esta palabra emoción dentro de los mecanismos de counseling hace referencia netamente al aprendizaje de algún comportamiento académico o en algún fin intuitivo y participativo. Un ejemplo de este es una entrevista de trabajo, ya que al momento de nosotros sentirnos ansiosos por una entrevista, nos hace olvidar pequeños detalles, lo cual nos haría que nos perjudique dentro de este momento. Como dificultad deseable, tenemos la regla de Ricitos de Oro. Todo mundo ha de haber escuchado o visto o por lo menos leído el cuento de Ricitos de Oro. ¿En qué consta este cuento? En que a ella no le gustaba la sopa ni demasiado caliente ni demasiado frío, sino le gustaba lo justo. La importancia de este mecanismo es que ayuda a que las actividades tengan un nivel de reto equilibrado. Por ejemplo, en las matemáticas. Al momento que un docente nos enseña las matemáticas con un ejercicio demasiado fácil, al momento en que nosotros tenemos que resolver un ejercicio más complejo, más complicado, se nos va a dificultar mucho. A que el docente nos enseñe un ejercicio que tenga dificultad media, nos va a ayudar a poder analizar, entender mejor el ejercicio completo y que se nos haga mucho más fácil realizar el ejercicio que no tiene gran complejidad. Este mecanismo ayuda mucho al análisis del cerebro y evita mucho la memorización a corto plazo, ya que muchas personas optan por aprenderse de memoria la información antes de un examen o antes de algún problema. Este te va a ayudar a memorizar datos específicos para poder analizar posteriormente. Un ejemplo, hemos usado un caso clínico, ya que una cosa es que nos mencionen solo información textual, a que nos indiquen gráficos que especifiquen la enfermedad, así como diagramas dibujados, nos presenten síntomas característicos, tratamiento y consecuencias. Intercalado. El mecanismo intercalado quiere dar a conocer cómo nuestro cerebro se va a enfocar de mejor manera y va a tener
una mejor atención al momento de intercalar problemas o intercalar diferentes temas educativos. La importancia de este justamente es que evita la fatiga cognitiva y permite la atención neta a los conocimientos. Por ejemplo, un momento que llegamos a una semana de exámenes o una semana donde nosotros necesitamos información de varios temas, nosotros vamos a optar a intercalar estos por ciertos momentos, ciertos tiempos. Por ejemplo, empezar con matemáticas durante 1 hora, descanso de unos 20 minutos y empezamos con otra materia de biología. Esto va a permitir que el cerebro no siente esa fatiga, no siente esa sobresaturación de un solo tema, sino empiece a activarse al momento de ver diferentes imágenes, diferentes tipos de letras, diferentes numeraciones. Lema 2. Crea y utilice las asociaciones, principios no memorizados, ejemplos apropiados y aprovechar las asociaciones. Principios no memorizados. Se refiere a la idea que el aprendizaje no debe centrarse únicamente en memorizar información o repetir ejemplos de manera mecánica. Aprender un concepto, un método o una teoría implica comprender los principios subyacentes, es decir, las ideas fundamentales que organizan e integran los ejemplos. Estos principios permiten entender la estructura del conocimiento y que explican por qué los ejemplos funcionan de cierta manera. Cuando una persona comprende estos principios, puede razonar, explicar con sus propias palabras y aplicar el conocimiento con mayor claridad. En cambio, cuando te aprendes de memoria un concepto, una idea, tu memoria se vuelve frágil, es fácil de olvidar y difícil de aplicar fuera de un contexto original. Importancia. Favorece un aprendizaje profundo y significativo. Comprender los principios permite distinguir entre las características superficiales y también las características profundas, que son las ideas esenciales que indican qué conocimientos debe transferirse a nuevas situaciones, ya que permite utilizar lo aprendido en los contextos diferentes. Además, cuando los principios se relacionan con ejemplos y se comprenden a un nivel estructural profundo, la memoria mejora porque el conocimiento se almacena de una forma organizada, como por ejemplo ideas principales, ideas secundarias y ideas terciarias. Un ejemplo sería el debate, para ilustrar la diferencia entre memorizar y comprender principios. Una característica superficial del debate es la polémica y la discusión, ya que muchas personas asocian debatir con confundir o llamar la contraria. Sin embargo, esto no es la esencia del debate. El principio profundo del debate consiste en ser sensible a los objetivos, perspectivas de las otras personas, saber el tema 100% para ir en contra del oponente. Este principio permite escuchar, comprender y responder de una manera argumentada. Ejemplos apropiados. Los ejemplos apropiados son situaciones o casos que se utilizan para explicar ideas que son abstractas o difíciles de entender. Muchas veces, cuando aprendemos un tema nuevo, la teoría por sí sola no es suficiente para entenderlo completamente. Por eso se usan los ejemplos apropiados. Permiten ver cómo funciona un concepto en la práctica y facilita su comprensión. Un ejemplo apropiado debe ser claro, sencillo y estar directamente relacionado con el tema que se está aprendiendo para que realmente ayude al aprendizaje.
Importancia. Los ejemplos apropiados son importantes porque facilitan la comprensión del aprendizaje. Al usar ejemplos claros, la información se vuelve más cercana y más fácil de entender y comprender. Además, los ejemplos ayudan a que el conocimiento se mantenga en la memoria por más tiempo, ya que el cerebro recuerda mejor aquello que se relaciona con situaciones concretas. Ejemplo. Cuando estamos en la materia de matemáticas, el profesor te dice un concepto como por ejemplo la ecuación, te da ejercicios, después te da ejercicios diferentes para resolver que tienen el mismo procedimiento, pero con diferentes números. También están los libros. En la materia de biología, cuando vamos a leer un libro, hay imágenes como por ejemplo las células, sus partes, la teoría, donde están estrechamente juntas con la información. Aprovechar las asociaciones previas. Significa relacionar la información nueva con conocimientos que ya tenemos almacenados en la memoria. Cuando aprendemos algo nuevo, no lo hacemos desde cero, sino que lo conectamos con ideas, palabras o conceptos que ya conocemos o que ya hemos aprendido. Por ejemplo, en el aprendizaje de un idioma, una palabra nueva puede entenderse más fácilmente si se asocia con la palabra similar, ya que forma parte de nuestro vocabulario. Importancia. Esto facilita la comprensión, fortalece la memoria. Al relacionar la información nueva con conocimientos previos, el aprendizaje se vuelve más significativo y menos mecánico. Además, estas asociaciones permiten recordar la información por más tiempo, comprenderla con mayor profundidad y aprender de manera más eficiente, ya que el cerebro utiliza conexiones que ya hemos visto antes para integrar en nuevos contenidos. Ejemplo, en la materia de inglés, por ejemplo, hay palabras similares al inglés como al español, como por ejemplo la palabra information. Es fácil de recordar porque parece la palabra en español, que es información. Esta asociación previa ayuda a comprender y a memorizar el significado sin aprenderla de memoria, ya que ambas palabras significan lo mismo y se pueden utilizar en diferentes contextos. En física, al aprender el concepto velocidad, el estudiante puede asociar con términos ya conocidos como por ejemplo el desplazamiento, el tiempo o el movimiento. Estas asociaciones permiten comprender que la velocidad no es solo una fórmula, sino la relación entre el cambio de posición y el tiempo. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta por parte de alguno de los participantes? Te escucho, Rafael. Yo tenía una pregunta. No entendí muy bien esto de las mecánicas. O sea, me refiero, ¿en qué mecánica entraría esto del aprendizaje matemático? Bueno, cada uno de los mecanismos tiene una complejidad que puedes aplicar a cualquiera de tus materias. Por ejemplo, tenemos lo que es, en total son 16 mecanismos. Tú le vas buscando cuál te acoplas tú. No te podemos ayudar con uno específico porque es a cuál te acoplas tú a tu manera de estudiar. Hay personas que se acoplan mejor a transcribir ejercicios justamente para que te memorices el procedimiento, ya que las matemáticas consta de un procedimiento muy marcado, es decir, las reglas matemáticas. ¿Otra duda? Ya, pero ¿y lo mismo aplicaría a lo que es la física? O sea, es que una cosa sería matemática, lo digo como ingeniero, ¿no? Ajá. Una cosa sería la matemática, pero otra cosa sería la física. Porque me refiero, en la física hay que asumir muchos conceptos
y parámetros para resolver los ejercicios, por así decirlo. ¿En qué mecánica entraría justamente eso? Ya, tenemos un principio que se llama el de repetición constante, que entra dentro del lema número 2. Este consta en que tú vas a realizar repeticiones de conceptos y ejercicios para tú memorizar el procedimiento. Este se aplica tanto a las materias exactas, es decir, puede ser química, física, matemáticas, ya que estas, sí, es verdad, tienen conceptos, pero los conceptos siempre te llevan a la misma respuesta. Lo que cambian son las cifras y lo que cambian son los símbolos y signos. O sea, sí, claro, para resolver el ejercicio sí, pero para llegar justamente a la ecuación de resolver ese ejercicio, primero habría que pasar por un proceso de razonamiento. Entonces, esa es mi duda, más bien. Perdón si antes la confundí. Ah, no, no te preocupes. Sí, justamente cada uno de estos mecanismos es lo que te ayuda a ti a estudiar y a buscar la manera en que tú puedas analizar, aprender y memorizar los procedimientos. Depende mucho de cómo tú lo tomes para que tú puedas usar el que mejor te ayude. Al final les vamos a pasar la lista de mecanismos y qué realiza cada uno porque nosotros nos enfocamos, hicimos un sorteo de los 6 que presentamos, pero en total son 16. Hay los que son muy marcados para las cifras matemáticas físicas, justamente como dices, donde se usa más el razonamiento lógico matemático antes que el de memorización. Está bien. ¿Alguna otra duda? No, ninguna más. Ok, vamos a pasar a la siguiente actividad. Como ya se les mencionó, tenemos también una actividad dinámica donde tenemos los 6 principios mencionados. Ustedes van a elegir uno. Esto es libre opción, es decir, pueden escoger cualquiera de estos y aplicarlos a un problema o a una situación académica. Al final, tienen para esto exactamente 3 minutos. Se va a sortear la persona que va a realizar, va a exponer lo que tiene como resultado de esta dinámica. Tienen 3 minutos para ver. Les pongo para que observen los mecanismos.
Listo. Vamos a sortear quién va a participar. Vamos en total 11 participantes. El número que podemos ver aquí en participantes es el número que corresponde a la lista. Katherine me va a ayudar con el nombre de la persona que sale sorteada. Número 2. Anderson Arellano. Cuéntame, Anderson, ¿cuál de los principios a ti te pareció el más adecuado y en qué circunstancia o problema lo utilizaste? Yo lo que escogí fue el mecanismo de dificultad deseable. ¿Ya? Lo relacioné con, por decir, con la conducción de un vehículo, que es una situación de vida que requiere habilidades, conocimientos que se pueden desarrollar mediante una aplicación del mecanismo de dificultad deseable. Ok, perfecto. El siguiente es el número 4. Belén Caiza. Belén, ¿tú en qué problema o circunstancia o materia aplicaste uno de los mecanismos? Las asociaciones previas con la materia de lengua y literatura, ya que hay palabras nuevas que puedo relacionar con palabras que ya sé o son similares para que me ayuden a aprender más sencillo y rápido la materia. Muy bien, perfecto. Y por último tenemos la número 8. Belén Toapanta. A ver, yo lo utilizaría el de intercalado, porque si es que mezclamos las materias, pues, o sea, eso nos va a ayudar a tener una mejor retención, a evitar la fatiga cognitiva, entonces utilizaría eso. Muy bien, Belén. Todos sus ejemplos me parecen muy acertados. Espero que también las otras personas. Me gustaría que si es que pueden en este momento me envíen al chat del grupo cuál fue el mecanismo que escogieron y cuál fue la circunstancia en la que lo utilizaron, problema o relación académica. Y ahora sí venimos. Eso lo pueden realizar después, no hay ningún problema. Ahora tenemos la actividad de la evaluación del progreso. Una vez que ya recibimos todo el taller, se les va a hacer una evaluación en la plataforma de Kahoot. Esto en total son 10 preguntas. Cada pregunta es durante 30 segundos. Y al momento de seleccionar la respuesta, ustedes deben verificar bien que se les haya guardado. Al final vamos a tener un podium y hay una sorpresa para las 3 primeras personas que ganen el juego. Primero, ¿alguna persona nunca ha usado Kahoot? ¿Todos han usado? Ok, entonces ahí sí les voy a proyectar. Ustedes pueden ingresar en cualquier plataforma de internet. En el buscador colocan la palabra Kahoot y el momento en que les solicita un pin de juego, colocan este de aquí. No se olviden de poner su nombre y su apellido.
Ok, vamos a empezar. No se olviden que la pregunta se refleja en la pantalla y ustedes van respondiendo en sus computadores. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. La primera pregunta. Según Crosling, los mecanismos y principios se refieren a... Pues tenemos que hacerlo más rápido. Son 30 segundos. A ver, la siguiente pregunta. Muy bien, Dylan, vas primero. Belén, segundo. Caroline, tercera. La respuesta correcta era organizada y visual. A ver, siguiente. Muy bien, era atención, memoria e imágenes mentales. Dylan, estás muy bien en todas. Siguiente. Muy bien. Veamos quién sigue. Como primero tenemos a Dylan, segundo a Caroline y tercero Belén Topanta. Muy bien. Sexta pregunta. Muy bien, esta la atinaron casi todos. Séptima pregunta.
Esta es pregunta trampa, lean muy bien. Muy bien. Era pregunta trampa porque dice no mantener un nivel de reto equilibrado. El no está de más. Muy bien. Vamos con la siguiente. Muy bien. Y vamos con la última. Solo una persona se equivocó en esta. Ahora sí, tenemos nuestro podium. Tercer lugar, Caroline. Segundo lugar, Belén Tuapanta. Y como primer lugar, Dylan. Bueno, se les mencionó. Como cuarto tenemos a Karina y como quinto a Micaela. Como se les mencionó, se les tenía una sorpresa para el podium. Es una transferencia de $1 a cada uno de los 3 participantes que se encuentran aquí. Ok, ahorita les vamos a dejar un link en el chat del grupo. Ese es de una encuesta de satisfacción, la cual pueden responder durante el resto de la noche, no hay ningún problema que sea en este instante. Lo que sí pedimos de favor que escriban el nombre y el apellido de cada uno de ustedes. Porfa, Kate, ¿puedes enviarles el link?
Espérenme en un momento que tuvimos fallo en el chat. Listo, vamos a continuar con la presentación. Ya se les envió el link. Por favor, para que cada uno conteste, no se olviden de poner el nombre. Eso es muy importante para nosotros saber qué es lo que mencionó cada uno. Por favor, Dani. Sí, muy bien. Como conclusión de toda esta presentación que hicimos el día de hoy, tenemos que las técnicas de estudio se adaptan a la forma de aprender de las personas. Aumenta la eficiencia con respecto al uso del tiempo y la organización de la información. Exploran diferentes perspectivas e ideas que fortalecen el rendimiento académico y las habilidades sociales. En conclusión, podemos decir que las técnicas cognitivas no son iguales para todos, sino que se adaptan a la manera en que cada persona aprende. Esto permite que el estudio sea más efectivo y menos mecánico. Además, al aplicar estas técnicas se logra un mejor uso del tiempo y una mejor organización de la información, lo que ayuda a estudiar de forma más estratégica y no todo a última hora como muchas veces lo solemos hacer. Finalmente, estas técnicas permiten analizar la información desde distintas perspectivas, lo que no solo mejora el rendimiento académico, sino también habilidades sociales como el trabajo en equipo, la comunicación y el liderazgo. Con esa pregunta de qué opinas, buscamos generar reflexión y abrir el espacio para que ustedes, el público, compartan su punto de vista y cómo les pareció el taller y si lo aplicarían en sus estudios. Así que si nos pueden ayudar, por favor, con sus opiniones o qué les pareció. Yo les puedo ayudar con una opinión. ¿Sí me escuchan? Vale. Sí, sí te escuchamos. Ya. Sí, Dale. adelante. Los mecanismos de crosslink son muy útiles porque nos ayudan a estudiar y formar es una forma más organizada y efectiva. Al aplicarnos se comprende también en la información que no se les puede memorizar, sino que se aprende de mejor manera. Creo que usar estos mecanismos puede mejorar el rendimiento académico y facilitar el estudio de cualquier materia. Esa sería mi opinión. Muy bien, estás en lo correcto. ¿Alguien más desea participar? Pierdan el miedo. Digan lo que piensan. A ver, bueno, yo creo que también es muy bueno de la dificultad deseable, porque, bueno, muchas veces esto es un dicho que ocurre en la ingeniería, ¿no? Que digamos que se estudian 1000 ejercicios y en la prueba siempre toman el 1001. Entonces, como que estaría bueno porque, como les digo, o sea, ay, perdón, pues,
que siempre hay que buscar algo más de lo que se estudia, porque no sabemos con lo que nos podemos topar o como ahorita, ¿no? Una pregunta sorpresa, algo que confunda, pues hay que estar atentos al detalle. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que decir? No. Bueno, vamos a continuar. Esta sería nuestra participación como grupo. Lo que queremos ahorita también es mencionarles que esperamos que hayan sentido una atracción acerca de las técnicas cognitivas de Counseling. Se les va a hacer llegar por cada una de las personas que les invitó a esta charla el resumen y con los 16 mecanismos y postulados de Counseling para que ustedes como estudiantes o tal vez como docentes o como personas mismos sepamos cómo manejar el nuevo conocimiento, las nuevas adquisiciones de diferentes lugares y usarlas de la mejor manera. Para finalizar, queremos tomarles lista nuevamente para saber que con los que empezamos terminamos el taller. A ver, empecemos. Anderson. Presente. Belén. Belén Caiza. Belén Tapanta, presente. Belén Caiza. Belén Caiza, presente. Perdón, me olvidé que hay dos Beléns. Karina Espín. Presente. Dylan Freire. Presente. Evelyn Gómez. Presente. Micaela Castellanos. Presente. Santiago Guayasamín. Presente. Caroline Loachamín. Presente. Belén Tuapanta. Presente. Rafael Yepes. Presente. Y Víctor Zapata. Sí está presente. Listo, espero que les haya gustado este taller. Si tienen alguna duda, no pueden escribirle nomás a cada una de las personas que les invitó a esta reunión. Esperamos que les haya gustado y que haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos. No se olviden, por favor, de realizar la encuesta. Eso sí es muy importante y de poner su nombre.